buenas tardes y bienvenidos a la Casa de América. Hoy estamos aquí nuevamente en una sesión de Tribuna F, Casa de América, un programa, una sesión que desarrollamos conjuntamente con la agencia EFE. Hoy damos nuestra más calurosa bienvenida a Carlos Ruiz Massieu, que fue nombrado por el Secretario General de Naciones Unidas como su representante especial en Colombia y jefe de la misión de verificación, y a quien agradecemos muy sinceramente su participación hoy aquí y que haya hecho un hueco en su ajetreada agenda. Hace escasamente una semana, el 6 de julio, contamos con un Tribuna F cuyo invitado era el ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Wilson Ruiz Orejuela. Hoy tenemos una magnífica oportunidad de poder contrastar visiones sobre un mismo país, un país de alto interés no solamente para la comunidad iberoamericana, sino también para España. Asimismo, esta entrevista que hoy desarrollamos es una magnífica oportunidad para enriquecer el foro Tribuna F Casa de América, que se ha caracterizado siempre por su pluralidad y su calidad informativa. Asimismo, promovemos desde aquí, desde Casa de América y Agencia EFE, un espíritu de veracidad y actualidad informativa que sin duda hoy tendremos de la mano del señor Ruiz Massieu. El señor Ruiz Massieu presentó el informe trimestral ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado martes y sus miembros reiteraron el apoyo incondicional a la misión que él preside. Cito, la nota de prensa posterior mencionaba el siguiente apartado. Los miembros reiteraron su apoyo pleno y unánime al proceso de paz en Colombia y reafirmaron su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con Colombia para apoyar la implementación integral del acuerdo final de paz. La misión de verificación en Colombia es una apuesta fundamental del actual secretario general y es un asunto, como ya he dicho, de claro interés para la comunidad internacional. Hoy tendremos la oportunidad de entender sus complejidades, dificultades y plazos del proceso. Así que yo, sin más dilación, paso, como siempre, a leer una muy breve reseña biográfica del señor Ruiz Massieu para situar la sesión. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció el 10 de diciembre del 2018 el nombramiento de Carlos Ruiz Massieu, de nacionalidad mexicana, como su representante especial y jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia. El señor Ruiz Massieu aporta a esta posición 25 años de experiencia en la función pública y en la diplomacia, tanto en los ámbitos bilaterales como multilaterales. Ha estado involucrado en el establecimiento, seguimiento y apoyo de las operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, así como en promover las tres grandes reformas de la organización: la del área de paz y seguridad, la reforma del sistema de desarrollo y la reforma de los sistemas de administración y gestión de la organización. Miembro desde el año 2011 de la Comisión Consultiva para Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la Asamblea General de Naciones Unidas, siendo nombrado presidente de esta misma comisión en el año 2013, con rango de secretario general adjunto. Distinguido diplomático de carrera desde el año 1999, fue representante alterno de México ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2009 a 2010. Anteriormente, desde el año 2004 hasta 2008, representó a México ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ante los órganos rectores de los fondos y programas de las Naciones Unidas y ante las comisiones principales de la Asamblea General que tratan las cuestiones de gestión y de desarrollo. El señor Ruiz Massieu tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana y una maestría en Ciencias Políticas con énfasis en políticas latinoamericanas de la Universidad de Essex, Reino Unido. Señor Ruiz, muchas gracias por estar aquí. Doy paso ahora mismo a Charo Gasca, directora de Internacional de Agencia EFE. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, es un placer tenerlo con nosotros. Se va a cumplir 5 años de la firma de los acuerdos de paz. Entonces me gustaría que nos dijese si la misión de la ONU está satisfecha con el grado de cumplimiento hasta ahora de las partes y en qué aspectos
cree usted que se ha avanzado de una forma más sobresaliente y en cuáles queda más camino por recorrer? Sí, muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Es muy satisfactorio para mí poder estar aquí con la Agencia EFE y en Casa América. El acuerdo, como todos los acuerdos, ya llegando ahora a su tercera parte, tiene muchos avances, pero también tiene muchos retos y desafíos. Es indudable que en este horizonte se nos van en ocasiones o se nos olvidan los logros que han sido fundamentales ya en el acuerdo. Un proceso de dejación de armas de parte de la exguerrilla de las FARC muy importante en un tiempo récord, prácticamente 9 meses, en estándares muy altos para Naciones Unidas y para el mundo. Un partido, una guerrilla, una exguerrilla que ahora es un partido político que trabaja en la democracia cotidiana colombiana, en debates, en iniciativas. Y vamos, una serie de logros indudables que ya son muy sólidos. Avances importantes en reincorporación, en prácticamente la mitad de los excombatientes son parte de proyectos productivos para reintegrarse a la vida civil colombiana. Avances importantes también en materia de inversión en los territorios afectados por conflicto históricamente en Colombia, pero muchos retos en materia de seguridad. Entonces, si usted ve los compromisos de las partes y cómo los han cumplido, los dos han cumplido compromisos. Y a los dos, también en estos 10 años que nos quedan en el horizonte planeado inicialmente, pues también quedan muchos por cumplir todavía. Entonces, hay un buen avance, pero sin embargo también tenemos todavía muchos desafíos por delante y mucho trabajo por hacer. Y en esos desafíos, ¿cuáles serían, en su opinión, los que se deben de cumplir de forma prioritaria? Bueno, el más importante y el que nos preocupa más es el tema de la seguridad. Finalmente, desde la firma de los acuerdos, casi 280 excombatientes han sido asesinados. También liderazgos sociales, liderazgos comunitarios en esas zonas, en esos departamentos o provincias afectados por el conflicto, también siguen siendo asesinados. Entonces, en ese tema, que no obstante los esfuerzos del gobierno por implementar diferentes medidas para proteger los esquemas de seguridad individuales y otros tipos de esquemas de seguridad en las regiones, desafortunadamente sigue habiendo demasiadas amenazas, demasiadas muertes. Una sola muerte ya es una tragedia para el proceso y bueno, estos números tienen que cambiar. Y realmente es la primera base. Si uno no puede proteger la seguridad de los excombatientes, ya los procesos que siguen pues ya no son tan relevantes. Entonces esa es nuestra principal preocupación, la principal prioridad. No obstante, hay otras áreas también en el acuerdo. En el acuerdo, si bien recuerda, no fue un acuerdo que se firmó para la desmovilización y reincorporación de una guerrilla, sino es un acuerdo que trata de los temas más profundos que dan origen a este tipo de movimientos. Entonces tiene un capitulado de reforma rural, tiene un capitulado de reforma política y otros mucho más profundos. Entonces la implementación integral es probablemente el mayor reto por la interconexión e interdependencia que hay en los distintos elementos del acuerdo de paz. Pero como área prioritaria yo diría la seguridad. En ese sentido, ¿es el Estado responsable de garantizar esa seguridad? Hay un fallo del Estado, digamos. Digamos, ha habido una falta de efectividad en las medidas implementadas. A nosotros nos anima mucho que siempre hay búsqueda de nuevas medidas por mejorar la seguridad. En los meses anteriores hay un nuevo esquema, hay un nuevo plan de seguridad integral y lo desafortunado es que no ha sido todavía efectivo. Y esa es finalmente digamos que la medida concreta de nosotros para evaluar su efectividad, ¿no? Entonces, sí, hay que mejorar, hay que tener medidas más efectivas y ahí, bueno, hay tantas medidas de largo plazo como de mediano plazo como de corto que se tienen que implementar para mejorar este tema, ¿no? ¿Y usted cree que las víctimas del conflicto han tenido el reconocimiento que merecen? ¿Cómo se ha avanzado en la búsqueda de la verdad y de la justicia para ellas?
Sí, ese tema que comentas es muy relevante. Primero porque el acuerdo, uno de sus principales objetivos es eso, que las víctimas estén en el centro del mismo. Y poco a poco se ha ido materializando esa centralidad de las víctimas. Con el avance de las 3 instituciones que conforman el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, realmente ya vemos hoy en Colombia cómo las víctimas están adquiriendo ese centro en el cual siempre fue, que el acuerdo fue creado alrededor. Vemos avances en la Comisión de la Verdad con eventos de reconciliación entre antiguos, lo que fueron victimarios y víctimas, ya sea de ex guerrilla de las FARC y víctimas de ellos, ya sea con ex paramilitares y víctimas, etc. La Justicia Especial para la Paz también avanza en los diferentes casos. En este sentido también creo que hay que destacar que en la Justicia Especial para la Paz la reciente respuesta que dio la excomandancia de las FARC sobre el auto que saca la propia jurisdicción especial sobre toma de rehenes y otras privaciones ilegales de la libertad, realmente es histórica. Que una exguerrilla acepte, reconozca haber cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, es algo prácticamente inédito en los procesos de paz. Entonces hay que reconocerlo por eso y por la importancia que tiene como paso fundamental para empezar a cerrar esas heridas, para empezar a que las víctimas se sientan reconocidas, que se sientan reparadas y que Colombia avance hacia una reconciliación. Entonces eso es muy importante, se está avanzando para allá y esperemos que esto así continúe porque es fundamental para toda la sociedad colombiana. Hablando de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿usted cree que está pudiendo hacer su trabajo? ¿Hay facilidades? ¿No hay impedimentos? Digamos que son libres para actuar, en su opinión. Sí, bueno, como usted recuerda, el país se dividió mucho respecto a la justicia transicional que se acordó en el Acuerdo de Paz, que a juicio de Naciones Unidas y a juicio de muchos equilibra algo o echa abajo este falso dilema entre justicia y paz porque reconcilia los dos conceptos, ¿no? Pero bueno, dividió mucho a la sociedad colombiana y en algún momento dado hubo, digamos, mucha presión, hubo un debate muy amplio sobre esta jurisdicción, pero hoy en día finalmente es una institución del acuerdo, la Jurisdicción Especial para la Paz. Hoy en día, no obstante estar sujeta a veces a valoraciones de diferentes partes respecto a la importancia de su trabajo, respecto a la satisfacción o no de sus decisiones, lo cierto es que ha avanzado de manera importante, inclusive comparado con otros tribunales de la misma naturaleza en cuanto a su celeridad. Ha avanzado ya en estos autos de 2 casos importantes, el que le comentaba ahora de la toma de rehenes y otras privaciones de libertad, también en el llamado caso de los falsos positivos cometidos por agentes del Estado, fuerza pública, ¿no? de manera general. Y hoy en día el ambiente para su trabajo, para sus avances, es, a juicio nuestro, mucho mejor. Pero no obstante, hay que seguirla acompañando, hay que seguirla acuerpando. Ahí nosotros y el propio Consejo de Seguridad han hecho un llamado muy claro para seguir protegiendo, respetando la autonomía e independencia de un tribunal como lo que es y apoyar el trabajo de ellos, ¿no? Porque finalmente hay que darles esa oportunidad, hay que dar esa oportunidad para que tengan los resultados que se espera que tengan, que como sabe el sistema integral y la propia jurisdicción están en el propio centro del acuerdo, ¿no? Usted comentaba que uno de los problemas es el mantenimiento de la seguridad, ¿no? Y hay zonas del país, en Colombia, varias regiones, que la violencia, digamos que ha aumentado, ¿no? Si hay más ataques contra líderes sociales y desmovilizados. ¿Usted cree que se ha retrocedido en cierta manera en ese campo, en materia de seguridad, con la firma de la paz?
Bueno, con la firma de la paz no necesariamente. Cuando se firma el acuerdo, hay una reducción importante de violencia en esos territorios. Pero con el pasar del tiempo, esas zonas donde se encontraba anteriormente o eran controladas o por lo menos tenían una gran incidencia la exguerrilla de las FARC, no han sido, digamos, o no se ha fortalecido la presencia integral del Estado en esos territorios. No solamente la fuerza pública, pero también las instituciones civiles, los servicios sociales, y eso desafortunadamente en algunos casos ha sido aprovechado por otros grupos armados que ya estaban cerca de la zona y toman más control territorial o lucha entre grupos por el control. Y eso poco a poco ha hecho que la seguridad de esos territorios se haya deteriorado otra vez en algunos de ellos. Y ahí hay un común denominador que tiene importancia comentarlo. En esas zonas normalmente tiene uno poca presencia estatal, tiene presencia de estos grupos armados o de organizaciones criminales y también actividad de economías ilícitas, ya sea narcotráfico o minería ilegal. Y estos tres factores, estos tres comunes denominadores son en todas estas zonas donde están la mayoría, inclusive la concentración de los asesinatos que comentábamos anteriormente de excombatientes y líderes sociales, son producto de actividades de estos grupos, ¿no? Entonces, ese es otra vez uno de los mayores retos y donde esperamos mayores esfuerzos ahora por parte de los diferentes actores, particularmente del Estado. En las recientes protestas que ha habido en el país se ha detectado la presencia de grupos armados dentro de esas revueltas que según algunos datos, según sus datos, ¿quién está detrás de esos grupos armados? ¿Son autodefensas renovadas, unas autodefensas renovadas o el narco? ¿O qué intereses hay detrás de esos grupos? Sí. Primero, creo que vale la pena señalar nosotros que fuimos también llamados no como misión de verificación, sino como representante, en mi caso, del secretario general, ayudar a facilitar algunos diálogos entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional. Primero señalar que en general las manifestaciones se dieron de manera amplia, de manera pacífica. Ahora sí hubo casos muy delicados de violencia, inclusive de reportados casos de violación de derechos humanos, evidentemente reportados gente asesinada o gente desaparecida. Y vamos, ahora sí que esperamos que ahora que hay los llamados nuevos a movilizaciones, que estas todavía se den mucho más ampliamente de manera pacífica. Ahora, de la pregunta específica de la presencia, de acuerdo a las autoridades, de acuerdo a la Fiscalía de la Nación de Colombia, sí han detectado alguna actividad que, aprovechando la situación de protesta social, algunos grupos, tanto organizaciones criminales como algunos grupos armados, han aprovechado para activarse, digamos, en algunas de estas zonas. Como sabe, una de las ciudades más afectadas en este sentido fue Cali. No exclusivamente, pero que es la tercera ciudad más importante en Colombia, y se detectó, de acuerdo a la propia Fiscalía, presencia del ELN, presencia de disidencias de las FARC, que nunca fueron parte del acuerdo, pero que siguieron en activo, inclusive de otros grupos. Entonces, desafortunadamente en esos casos, digamos, ese tipo de expresiones se aprovechan por estos grupos para alterar el orden público, ¿no? Y ese es uno de los retos que tiene realmente el gobierno de Colombia en ese sentido: respetar la protesta pacífica, proteger los derechos humanos de los manifestantes que pacíficamente hacen protesta, pero al mismo tiempo no permitir alteraciones del orden público, y a veces esa mezcla es difícil de manejar, ¿no? Y eso fue parte, yo creo, de lo que enfrentaron en meses pasados, ¿no? En relación a las protestas, usted ha comentado que los acuerdos de paz han dado medidas, formas para utilizarlas también en el diálogo social ahora con las protestas, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando para que las partes no sepan utilizar esas herramientas? En su opinión, ¿por qué no? ¿Qué impide que se llegue a ese diálogo?
Sí, vamos, yo creo que ahí hay dos temas muy importantes. Uno es, primero, cómo el acuerdo de paz facilita que los colombianos cada vez más ejerzan un derecho ciudadano de protesta, de reivindicación sobre temas normales en las democracias de la región, ¿no? Con cuestiones económico-sociales, ahora claramente por el impacto que ha tenido la pandemia en el país y la necesidad de tomar medidas a juicio de la ciudadanía extraordinarias, etcétera, cuando muchas movilizaciones en Colombia anteriormente eran producto de temas relacionados al conflicto. Entonces ahora, en alguna medida, el acuerdo de paz facilitó que un derecho ciudadano se ejerza para temas más cotidianos, digamos, en las democracias. Entonces creo que eso es muy relevante. Ahora, los colombianos nos dieron un ejemplo y nos dieron un ejemplo al mundo, nos recordaron la posibilidad de llegar a acuerdos tan relevantes como el acuerdo de paz vía el diálogo. Y nosotros esperamos que, bueno, después de las primeras protestas, que se llegaron a algunos resultados en diálogos sociales, diálogos locales, regionales, ahora de ser el caso y de ser necesario, y es muy posible, el diálogo otra vez sea la vía que ellos utilicen para resolver cualquier tipo de diferencia, cualquier tipo de conflicto y llegar a acuerdos a los que haya que llegar para seguir avanzando en los temas que ahora le preocupan a la ciudadanía. Entonces, bueno, yo creo que es parte de un cambio de cultura, pero ellos mismos, los colombianos, porque este acuerdo es de los colombianos, nosotros y la comunidad internacional apoya sus esfuerzos, pero ciertamente un producto nacional. Y ahora estoy seguro y convencido de que tienen toda la capacidad para seguirnos dando ejemplos de que vía el diálogo se pueden llegar a soluciones importantes para el país. Hoy hay convocado otra vez un paro nacional que coincida con la vuelta a la actividad del Congreso, donde se espera que hoy o uno de estos días se presente la ley agraria. Esa ley puede ser un punto fundamental para avanzar en el proceso de paz, para acabar con algunos de los problemas que están creados a raíz del conflicto. Sí, efectivamente las movilizaciones se convocan en esta coyuntura. El comité y otros grupos asociados del paro decidieron usar esta vía, ¿no? La vía legislativa, la vía local, regional, para buscar estas reivindicaciones y estos cambios que están buscando. Y el inicio legislativo ciertamente es importante para seguir, digamos, aprobando este tipo de leyes, este tipo de iniciativas que implementan el acuerdo de paz y una definitivamente es la ley agraria. Hay otras y otro tipo de acciones que se requieren tanto para implementar ese tema como otros. Pero nosotros tenemos confianza que ya ahora, volviendo al tema de cumplir los 5 años, sigamos avanzando y que el país siga avanzando hacia la meta de tener una paz duradera, sostenible, con FARC y con quien haya que tenerla para tener una paz completa en el país. Volviendo al asunto de la reinserción de personas armadas, por ejemplo, el hecho de que exmilitares colombianos hayan participado en el magnicidio en Haití es una muestra del fracaso en la reinserción de personas que participaron en el conflicto. ¿Cómo lo ve usted? O sea, ¿es un problema realmente grave el problema de la reinserción? No, la reincorporación está fundamentalmente enfocada a los excombatientes de las FARC. Yo no tendría a este punto ninguna relación sobre lo que pudo haber pasado en Haití y el proceso de paz como tal, ¿no? Y ahora, bueno, yo creo que en este caso hay que esperar a que terminen las investigaciones para ver exactamente qué sucedió. Y bueno, más allá del suceso en sí mismo y del terrible acto contra el presidente de Haití, en este caso, en lo que se refiere a Colombia y a su fuerza pública, pues ellos, estoy seguro, Colombia hará su propia reflexión y análisis de qué es lo que pasó internamente y qué es lo que pueden hacer de cara al futuro, ¿no? Usted, que conoce perfectamente, claro, la realidad colombiana, ¿qué está impidiendo que el diálogo progrese con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional, para llegar también a un acuerdo como el que se logró con las FARC?
Sí, bueno, actualmente nosotros, Naciones Unidas, junto con la Iglesia, hicimos con la anuencia del gobierno y con la propia Delegación de Paz que está en La Habana, algunas rondas de exploración, ¿no? Y de ahí yo lo que le puedo comentar es que atestiguamos que hay voluntad de las partes, digamos, por encontrar, vamos, por caminar hacia adelante, hacia ojalá un potencial diálogo, ojalá un potencial acuerdo futuro. Pero todavía a este punto, digamos, las distancias todavía son muy amplias. El gobierno, como usted sabe, siempre ha puesto unas precondiciones para poder considerar sentarse a la mesa, entre ellas la devolución de los que ellos consideran que siguen siendo personas retenidas o secuestradas por el ELN y cesar actividades que ellos llaman actividades criminales que tienen que ver con la actividad bélica propiamente del ELN. Entonces, digamos, la buena noticia es que hay voluntad, pero nos queda todavía, o queda todavía para el país, independientemente de si hubiera un proceso por delante, todavía mucho trabajo por hacer para ver qué condiciones se requieren para tener un diálogo y ojalá un proceso de paz que le dé a Colombia lo que muchos llaman la paz completa para el país, ¿no? Y ya para acabar, usted ha pedido en la ONU, en su reciente intervención en Nueva York, pasos más audaces para tener seguridad en las zonas de Colombia. ¿Puede ser un poquito más específico a qué se refiere cuando habla de pasos más audaces? Sí, hay tres dimensiones, digamos, de los pasos que Naciones Unidas considera que se deben dar en materia de seguridad. Uno que requiere más tiempo, uno que puede ser implementado de manera digamos, en el mediano plazo y otro más inmediato. En el largo aliento, finalmente, esa presencia integral del Estado. El Estado tiene que hacer muchos esfuerzos por tener más presencia en todos esos territorios afectados por el conflicto. Actualmente la violencia se concentra fundamentalmente en 25 municipios de Colombia, donde pasan 60-70% de todos esos asesinatos. Entonces ahí, dentro de ese largo plazo, se pueden hacer intervenciones probablemente integrales de presencia estatal, en algunos de ellos que ciertamente redundarían en la reducción de la violencia. En el mediano plazo hay una comisión derivada del acuerdo, que es la Comisión de Garantías de Seguridad, que tiene participación de la sociedad civil y cuyo objetivo es tener una política pública para desmantelar grupos armados y las redes de apoyo de esos grupos armados ilegales o organizaciones criminales. Esa comisión no ha tenido avances concretos, tendría que avanzar más rápidamente para poder tener política pública e implementarla. Esa sería, digamos, en el mediano plazo algo lograble. Y en el plano inmediato, evidentemente, seguir con avances en materia de esquemas individuales de seguridad, pero también hacer funcionar de manera más sólida el sistema de alertas tempranas, que es un sistema en el cual la Defensoría del Pueblo alerta cuando hay amenazas y la institucionalidad reacciona. Tiene que reaccionar más rápidamente. Ha habido asesinados que han muerto esperando la definición de un esquema individual o bien ya con definido el esquema individual, pero sin haber sido asignado y los han matado en esos momentos. Entonces se tiene que avanzar más rápidamente. Esos son tres tipos, pero esos son de los tipos de medidas que Naciones Unidas esperaría en el corto plazo por parte, en este caso, de las autoridades. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer. El gusto es todo mío. Muchas gracias por la invitación otra vez y estamos a la orden siempre. Muchísimas gracias. Gracias.